abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Gracias una vez más por acompañarnos. Bienvenidos en este Martes Santo a todos los niños, a nuestra catequesis. En estos ejercicios espirituales veremos el día de hoy el sufrimiento de Jesús. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Pues bien, hoy es Martes Santo y vamos a descubrir esta catequesis. Acompáñenos. El día de hoy quiero preguntarles algo. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estás ahí en casita? ¿Cómo amaneciste? Espero que bien, porque algunos de ustedes detrás de esta pantalla tal vez se encuentren tristes. Todos nosotros a veces tenemos días buenos, lindos, maravillosos, llenos de sorpresas. A veces jugamos, corremos, nadamos, cantamos. Nos reímos muchísimo. Días fenomenales y maravillosos, como ir frente a la playa. Pero a veces hay días no muy buenos. Son malos, podríamos decir, porque estamos tristes, estamos enojados, estamos desanimados, nos regañaron nuestros papás, nos portamos mal, tuvimos una caída y nos lastimamos, perdimos nuestros ahorros y todas esas cosas a veces nos ponen tristes, porque a veces tenemos días buenos y días no tan buenos. Pues bien, ¿sabías que Jesús es Dios, pero también fue hombre? Quiero contarte algo sobre Jesús, sobre los días de la vida de Jesús. Jesús tuvo días maravillosos, muy buenos, donde hizo milagros, se sentía feliz, estaba alrededor de sus discípulos y con la gente que lo rodeaba, con niños, con sus discípulos, con sus amigos, pero también tuvo días muy difíciles, en los que sufrió muchísimo, así como a veces también nos pasa a nosotros. Pero en esta Semana Santa, ¿qué podemos aprender de la vida de Jesús, de los sufrimientos de Jesús? Pues bien, fíjate lo que pasaba en los pueblos por los cuales Jesús caminó, como lo fue Galilea, Cafarnaún, Getsemaní, Judea y muchos otros más. Cuando la gente vio lo que Jesús hacía y todos sus milagros, se dieron cuenta que Jesús era Dios. Ellos pensaron entonces que como Jesús tenía poderes, ya Él podría cambiar el sufrimiento de los hombres, el dolor, el hambre, la pobreza, la violencia. Pensaron todos ellos que Jesús podía desaparecer todo eso. Y le dijeron: oye Jesús, ¿qué te parece si acabamos con nuestros enemigos? Destrúyelos, golpéalos. Tú que eres tan poderoso, acaba con ellos. ¿Cuál creen que fue la reacción de Jesús al escuchar a la gente? Se puso triste. Sí, le dio un poco de tristeza porque se dio cuenta que aunque la gente estaba con él, aún no lo conocían. A veces solo lo seguían por sus milagros, porque les daba de comer. Es decir, que esas personas aún no habían aprendido lo principal que Jesús venía a darles, que era su principal y más grande poder, el poder de Jesús. Ustedes ahí en casita, ¿saben cuál es el principal poder de Jesús? El poder principal de Jesús para vencer es el amor. Es el amor incondicional que Dios y que Jesús tiene sobre la humanidad. Aunque nos separemos de Él, nos vayamos lejos de Él, Él siempre vuelve a recibirnos. Muchas personas, sobre todo los discípulos, conocían que el amor de Jesús es incondicional, un amor en el cual tenemos que amar a todos, a buenos y a malos, a nuestros enemigos y también a nuestros amigos. Hubo personas que no quisieron a Jesús. ¿Y sabes qué hicieron esas personas? Le hicieron mucho daño. ¿Y sabes qué hizo Jesús ante la situación de todas aquellas personas? Los amó. Amó a sus enemigos. Sus enemigos le ataron las manos
y lo llevaron a una cárcel injustamente. Se burlaron de él, lo abofetearon, le escupieron, lo golpearon, le quitaron su ropa, le dieron latigazos en todo su cuerpo, le pusieron en su cabeza una corona de espinas y le dieron una cruz para que la llevara cargada hasta el monte Calvario. Lo colgaron en un madero con sus manos y sus pies y murió crucificado. ¿Qué quiere decir? Colgado de una cruz. Y mientras le hicieron todas esas cosas, Jesús no se quejó, no los insultó, no les dijo nada, no golpeó a ninguno, sino que los amó. Fíjate muy bien, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvados. Eso nos dice la palabra de Dios. Pues bien, yo tengo aquí en mi bolsa unos auriculares que de seguro tú también tienes en casa. ¿Y para qué nos sirven estos? Nos sirven para escuchar. Cuando nosotros queremos escuchar música o queremos escuchar también alguna película que estamos viendo, los utilizamos. Nos sirven para escuchar. ¿Podemos también nosotros hoy escuchar a Dios? Claro que sí, también podemos escuchar a Dios. Los auriculares representan a Dios, que nos ama infinitamente, que te ama de una manera personal, eterna, incondicional. Y fíjense muy bien, nosotros portamos un anillo. Este anillo es el signo de la unidad que nosotros tenemos con Dios, con la iglesia, y representa nuestra persona. Entonces, si decimos que debemos de escuchar a Dios y en esa escucha, acuérdense que hablamos de esa habitación secreta, entonces a través de la escucha, como lo son estos auriculares, nosotros entramos en esa presencia de Dios. Estamos unidos a Dios, Dios nos protege, pero cuando nosotros comenzamos de alguna manera a estar con Dios y comenzamos a dialogar con Él en nuestra habitación secreta, estamos con Él. Pero ciertamente hay momentos en los que nosotros, cuando estamos cada vez más unidos a Dios, comenzamos a descubrirle más. Pero siempre hay situaciones que nosotros realizamos y nos apartan de la presencia de Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros contestamos mal, cuando nosotros hacemos travesuras, cuando nosotros tomamos dinero que no es nuestro, cuando nosotros nos dirigimos con malas palabras, todas esas situaciones que vamos realizando de alguna manera nos alejan y nos apartan de la presencia de Dios. Aunque nosotros estamos en oración a veces con Él, nuestras actitudes, ¿qué es lo que hacen? Nos alejan de Dios. Quedamos separados de Dios. Pero tenemos que tener presente siempre en nuestra vida que Dios siempre nos está esperando y que cuando nosotros en nuestro interior y en nuestro corazón nos arrepentimos de todas esas malas acciones que a veces tenemos en nuestra vida, volvemos a Dios. ¿Y qué sucede cuando comenzamos a hablar? Una vez más nos unimos a Dios a través de la oración y cuando más sobre todo perdonamos a nuestros enemigos. Dios siempre nos está esperando porque te ama. Pues ¿sabes qué fue lo que hizo Jesús? Amó a sus enemigos. Todo el tiempo, hasta el último suspiro de su vida, rezó inclusive al Padre del cielo, diciéndole: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora te invito a ver esta imagen del crucifijo. Esta es una imagen en la cruz. Y cuando la miramos aprendemos lo que significa el amor incondicional de Jesús. Es decir, Jesús ha dado la vida por ti y por mí, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por todos y cada uno de nosotros. Cada persona que respira en esta tierra podemos amar y responder al amor que Jesús nos tiene y nos ha dado a través de la cruz. Jesús, por amor a nosotros, hace milagros. Por amor a nosotros sufrió tanto en la cruz. Por amor a nosotros se queda en la Eucaristía, en la misa, en nuestro corazón, en nuestra habitación secreta. Digámosles a Jesús en este día: gracias Jesús, porque hoy nos enseñas a sufrir por amor, a ser obedientes y a perdonar a quienes nos ofenden. Digámosle: gracias Jesús.
Y por último, en la tarea de la catequesis del día de hoy, vamos a recortar en una hoja de máquina una cruz. Y en esta cruz tú puedes colorearla en casa. Vamos a hacer una oración a Jesús para decirle gracias, Jesús, por haber dado tu vida por amor a mí. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Sigamos acompañando a Jesús en este caminar, en esta Semana Santa. Jesús ha dado su vida por amor a nosotros, por amor a ti. Gracias a todos los niños y los esperamos el día de mañana. Dios los bendiga. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.